digno. Vamos, con sus palmas, dígalo fuerte. El gozo del Señor es mi fortaleza. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me rescató. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Dígalo fuerte. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Oh, soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Yo soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Aleluya. Oh, 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 oh. En Cristo soy feliz. Él es mi gozo. Oh, 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 oh. Aleluya. Dele gloria al Rey. Dele alabanza al que vive por siempre. Allí donde tú estás, aparta un lugar para estar en el secreto con Dios. Levanta tus manos lo más alto que puedas. Cierra tus ojos y dile al Señor: tú eres el altísimo Rey. Tú eres el altísimo Dios, digno de la gloria. Gracias, Cristo. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, tú eres luz en tinieblas, mi Dios. Declaramos, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, Jesús, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres. Vamos a declararlo, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aleluya. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando, Cristo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
son tus milagros, cuán grandes son tus proezas, cuán grandes son tus obras. No alcanzan nuestras palabras para agradecer todo lo que tú estás haciendo. Tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando en tu iglesia. Tú estás obrando en tus hijos. Tú estás obrando en el mundo entero, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Sígaselo a Él. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda entenderlo, tú obras de mil maneras. Tus sendas son eternas. Oh, milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. 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 Cuán hermoso es Cristo. Un libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar.
gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria. Y una vez más, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Es el tiempo de celebrar su gloria. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo es el Rey. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo es el Rey. Vamos a aclararlo fuerte. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo es el Rey. Ya ha llegado el momento de, este es el momento. Ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo es el Rey. Aleluya, Él es Rey. Aleluya. Aleluya, te exaltamos, Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré.
qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace con amor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace con amor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace con amor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace con amor. Aleluya, qué lindo es nuestro Dios. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de día cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. En este día cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. Nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Aleluya. Qué hermosa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que un día le veremos cara a cara, tal y como Él es. Vamos a adorar su gran nombre. Cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántas lágrimas derramadas por seguir en la carrera, la que tú nos has trazado, por seguir en el sendero de la vida que nos has dado. Oh, cuántas veces ha tenido tu pueblo que llorar, cuántas veces tus hijos
por amor a ti, por amor a ti. Pero tú has prometido enjugar cada lágrima, pero tú has prometido enjugar cada lágrima de los ojos de tus hijos, la enjugarás. De los ojos de tus hijos la enjugarás. Esa es mi esperanza, eso yo anhelo. Esa es mi esperanza, eso yo anhelo. Que un día estaremos con Jesús allá en los cielos. Que un día estaremos con Jesús allá en los cielos. Hermano, no llores, el tiempo se ha acercado. Cristo ha prometido que seremos levantados. Entonces el sufrimiento cesará. Oh, tu llanto y tus duros momentos, Cristo acabará. Solo por su amor, solo por su amor. Pero tú has prometido enjugar cada lágrima. Oh, pero tú has prometido enjugar cada lágrima de los ojos de tus hijos, la enjugarás. De los ojos de tus hijos la enjugarás. Esa es mi esperanza, eso yo anhelo. Esa es mi esperanza, eso yo anhelo. Que un día estaremos con Jesús allá en los cielos. Que un día estaremos con Jesús allá en los cielos. Esa es mi esperanza, eso yo anhelo. Esa es mi esperanza, eso yo anhelo. Que un día estaremos con Jesús allá en los cielos. Que un día estaremos con Jesús allá en los cielos. Estaremos con Cristo por la eternidad, celebrando las bodas del Cordero, celebrando su gran gloria y su gran poder. Vamos, adoremos juntos al Señor. Cuando el Señor venga por su iglesia, bello será. Será un día hermoso, un día glorioso, y veremos
presencia, felices seremos estando con Él. Será un gozo eterno y siempre estaremos alabándole. Y allá seremos la esposa amada de nuestro Señor. En las bodas del Cordero, benditas bodas, bodas del cielo, bodas del Cordero, benditas bodas Él nos llevará. A las bodas del Cordero, benditas bodas, bodas del cielo, bodas del Cordero, benditas bodas Él nos llevará. Hola iglesia, damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad de reunirnos, de poder estudiar su palabra, de conocer aquello que Él quiere hablar a nuestros corazones. Así que quiero invitarles para que ahí donde cada uno está pueda cerrar sus ojos y vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Tú conoces las preguntas que hay en el corazón de mis hermanos. Tú conoces las situaciones que cada uno de nosotros podemos estar viviendo, Señor, o estamos tal vez atravesando. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú hablándonos, Señor. Que seas tú revelando tu palabra y tu consejo a cada uno de nuestros corazones. A ti, Espíritu Santo, te invitamos para que tomes el control de este tiempo, para que seas tú quien hables a través de mis labios, Señor, y que nuestros corazones, nuestras mentes, todo lo que somos, podamos ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, una vez más es maravilloso poder reunirnos y conocer un poco más de la palabra del Señor. Y hoy quiero contarles, o quiero que conversemos o estudiemos acerca de una historia maravillosa que tal vez es muy conocida, pero que sea hoy Dios dando como ese mensaje, ese consejo que cada uno de nosotros necesita. Y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, allí habla acerca de la historia de la samaritana. Narra toda la historia, cómo fue el por qué Jesús iba a atravesar por esa ciudad, cómo fue el encuentro y finalmente pues concluye en el resultado de ese encuentro de Jesús con aquella mujer. Pero quisiera que me acompañaran a leer, y si me permiten voy a leer en traducción lenguaje actual. Y dice lo siguiente, el verso 19 dice: al oír esto, la mujer le dijo, o sea, la samaritana le dijo a Jesús: Señor, me parece que usted es profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ha llegado.
No sé si usted está ahí con algún familiar, ahí en su casa, y puede decirle a su familiar, ese tiempo ha llegado. Y para iniciar esta historia maravillosa es necesario ubicarnos en el contexto que tal vez usted en algún momento lo haya escuchado, pero vamos a recordarlo. Y resulta que Samaria era la unión del pueblo de Israel con otros pueblos que se habían unido a causa de un cautiverio que había habido muchos años antes, y ellos eran el resultado de esa unión. Por consiguiente, pues tal vez para el pueblo de Dios, los israelitas, pues no tenían muy buena relación. Pero esa unión, además de no solamente darle como de pronto socialmente no ser tan muy bien visto por los judíos, además de ello les había generado que ellos adorasen otros dioses, porque como se habían unido a otras culturas, pues esas otras culturas tenían dioses paganos. Entonces por ello Jesús le dice a las samaritanas, si ustedes ni siquiera saben a quién adoran, porque ellos venían de esa unión donde adoraban a otros dioses y pues se habían corrompido en su adoración a Dios. Y lo lindo de la historia es que, bueno, se encuentra Jesús pasa a propósito por Samaria, porque para ese tiempo, pues los judíos, para evitar encontrarse con los samaritanos, preferían dar una vuelta o tomar otro camino, que era el doble de que si tomaban el lado de Samaria. Y así a veces nos sucede también a nosotros. De pronto tenemos alguna mala relación con algún familiar o con algún vecino, entonces optamos por cambiar de cera o por no ir a la reunión donde va a estar ese familiar, y algo así le pasaba a los judíos. Preferían dar una vuelta que les tomaría un doble de camino con tal de no encontrarse con los samaritanos. Pero lo maravilloso de nuestro Jesús es que no hay coincidencias, y yo sé que aunque era hombre, también conocía o también sabía que había un propósito del Padre de que Jesús se encontrara con aquella mujer. Dice la palabra de Dios que se encontró Jesús con aquella mujer en el pozo. Ese pozo era una herencia y era algo que para los samaritanos les llenaba de orgullo, porque ese pozo era la herencia que Jacob le había dejado a su hijo José. Entonces como que los samaritanos de alguna manera era algo que les generaba cierto orgullo frente a los judíos, porque era como decir, tenemos una herencia directa de Jacob, tenemos una herencia directa de él, y pues eso les llenaba de orgullo. Y allí estaba Jesús con la samaritana a pleno rayo del sol, a pleno mediodía. Entonces, según los análisis que se hacen y pues a causa del contexto de la historia, se entiende que se encontraron en ese tiempo, que la samaritana escogió ese horario con el propósito de no encontrarse con otras mujeres, muy seguramente, con el propósito de no tener que enfrentar tal vez a sus vecinos, sus comentarios, sus malas miradas, porque pues su reputación no era tan buena. Pero Jesús, a propósito, se sienta en ese lugar también porque era humano, porque tenía una necesidad física, porque tenía sed, porque estaba cansado, y se detiene allí a descansar mientras los discípulos se van a buscar algo de comer. Allí se encuentra con ella y es donde tienen una conversación interesante. Y Jesús en muchos momentos de nuestra vida nos llega directamente a hablarnos. O sea, aquí Jesús nos enseña cómo evangelizar. Él no llega directamente a presentarse, no, sino que entra y empieza a entablar una conversación manifestándole una necesidad natural de que tenía sed y que le diera agua. Y ahí es cuando ella le dice a él que le dice ella en el verso número 9, dice, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Entonces Jesús necesitaba primero confrontar esa identidad de ella. Tal vez era una mujer que se sentía rechazada por su historia, por su contexto, por sus vecinos, y yo creo que tal vez los hombres no eran muy bien vista por el género masculino, y ahí estaba un hombre judío aparte de todo pidiéndole agua.
Entonces Jesús ahí en ese momento le responde en el versículo 10 y le dice: tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua de la vida. Y allí es cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y de pronto tenemos un encuentro con Él y empezamos a argumentar, ¿no? Tal vez nuestra historia, nuestros errores, nuestras ataduras. Y Él dice: es que tú ni siquiera sabes lo que Dios quiere darte. O sea, joven que estás viendo esta predicación, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y de pronto tú digas: no, pero es que estoy atado a la drogadicción. Y hoy Jesús vuelve a decir: tú no sabes lo que Dios quiere darte. O sea, tú no sabes los planes que Dios tiene para ti. Tú no sabes todo lo que Dios quiere hacer contigo. Y hoy solamente puede ser el principio de esa historia maravillosa, como le pasó a esa mujer. Y ellos siguen conversando. A aquella mujer le causa mucha curiosidad acerca del agua del agua de vida que Él le está ofreciendo. Y finalmente llegan a un punto clave. Y es cuando Jesús, una vez más, indirectamente le va a hablar de su realidad. Y le dice: ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. Y ella dice: no tengo esposo. Entonces Jesús le dice: es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Y allí Jesús, de una manera indirecta, toca tal vez una herida del corazón de esa mujer. Toca la debilidad de esa mujer, porque es conocida por eso. La palabra le resalta precisamente tal vez ese desorden emocional. La palabra resalta esas malas decisiones en esa área y dice que había tenido 5 maridos y que con el que estaba ni siquiera era su marido. Por consiguiente, tal vez estaba en unión con ese hombre sin el pacto del matrimonio. Ahora recordemos que en esa época o en ese momento histórico, quienes podían dar carta de divorcio eran los hombres. Así que si ella ya no estaba con ninguno de sus 5 maridos anteriores, era porque había sido rechazada, repudiada, dejada por 5 varones. 5 varones la habían sacado de su casa, 5 varones le habían cortado todo vínculo emocional y ella estaba con un 6.º varón que ni siquiera le había tomado como esposa. Pero Jesús entra precisamente a tocar esa área del corazón, porque era el área donde ella era más vulnerable, porque era el área donde Él necesitaba entrar a tratar, porque tal vez era el tema del que ella no quería hablar, pero Jesús quería hablar de su herida para poder sanarle. Y cuando llegamos a Cristo, en muchos momentos Jesús permite situaciones para confrontarnos con esas realidades de las cuales no queremos hablar. Y de pronto usted fue abusado cuando fue un niño o cuando era una niña y alguien le violó, le abusó, lo ultrajó y usted dejó eso en su pasado y usted no quiere volver a hablar de esa historia. Pero cuando usted llega a Jesús, empieza a venir ese recuerdo, empieza a traer esa memoria y usted no entiende por qué sucede. Sucede precisamente porque el Espíritu Santo quiere sanar esa herida, quiere sanar ese recuerdo, quiere borrar o quitar ese dolor que produce ese recuerdo. Entonces Jesús, de alguna manera indirecta, toca aquella herida de la cual ella no quería hablar, de la cual ella estaba evadiendo que las mujeres la vieran, porque muy seguramente había estado en los rumores de pasillo o en los rumores del camino y había escuchado su nombre hablando mal de ella y no quería encontrarse. Pero Jesús usa a propósito esta situación para revelarse a ella y para mostrarle que aquello que ella había estado buscando solamente Él se lo podía dar. Y ahora quiero decirle, y tal vez usted dirá: bueno, yo no he tenido 5 maridos, hermana. Tal vez yo me casé con la mujer, con la única novia que tuve en mi juventud. Tal vez yo me casé con el único hombre que fue mi novio y maravilloso. Pero puede que usted haya buscado llenar esas cosas de su corazón con otras cosas. Tal vez usted buscó llenar el vacío de su corazón con su trabajo y usted no se imagina una vida sin poder trabajar, porque su trabajo le ha llenado tanto su alma que usted no se imagina dejar de trabajar. Y tal vez cuando llegó el tiempo de pandemia usted entró en crisis
porque no podía ir a trabajar y porque el trabajo, el elogio en su trabajo, el elogio en su oficina le ha llenado tanto su corazón que usted no puede soltarlo, porque eso le da seguridad, porque eso le da firmeza. O tal vez usted diga, no, no es el área emocional, mi área es el ministerio. El ministerio me ha llenado tanto de afirmación que yo no logro verme sin el ministerio. No, yo no me imagino sin servir a Dios. Y directamente no porque haya un sentimiento genuino de que quiero servir a Dios, porque quiero amarle y a través de mi servicio mostrarle mi amor, sino porque el ministerio me está dando afirmación, el ministerio me da reconocimiento, el ministerio me está dando aplausos, el ministerio me está dando cariño de la gente. Entonces no queremos soltar esa fuente de esa agua que finalmente se termina. Y en el caso de ella era esta área emocional. Pero le pido que ahí donde está usted pueda identificar cuál es esa área donde usted está haciendo, donde usted se está alimentando, de donde usted está yendo a sacar agua todos los días. Es la aprobación de sus papás, es la aprobación de sus líderes, y entonces usted busca llenarse de aprobación porque necesita de esa agua para mantenerse. Así le pasaba a esta mujer, y había estado de fuente en fuente emocional sin encontrar qué le llenara. Y de pronto así estamos nosotros, vamos de un trabajo, buscamos otro, entonces buscamos un amigo, entonces ya esa persona ya no me la llevo bien, busco otra persona, de pronto voy a otra ciudad, quiero irme del país porque es que definitivamente en Colombia yo ya no encuentro propósito, voy a ir a buscar propósito a otro lado. Y le voy a decir, si usted no acude a la fuente de vida, va a llegar un momento en su vida en el que usted va a ser tal cual como la samaritana. Y va a estar yendo a sacar agua, tal vez con el rayo del sol, que pueden ser las críticas, la frustración, el trabajo pesado, y nunca va a sentirse completamente saciado de la sed de su alma, porque esa sed solo la llena el Señor. Y ahora nosotros podemos decir y levantarnos como creyentes y decir, no, tampoco es mi caso porque es que yo ya conozco de Jesús y yo adoro a Dios. Entonces los que necesitan llenar esos vacíos de sus almas o de sus corazones son aquellos que no conocen de Cristo. Pero le voy a contar algo, esta mujer en medio de todo creía que conocía a un Dios, porque ella sabía cómo adoraban a ese Dios del que a ella le habían hablado. Y ahí es donde está lo que leíamos inicialmente. Y dice, Señor, me parece que usted es un profeta. Entonces ella saca la carta de su religión y dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Y saben, ella no había entendido lo que era tener una relación con Dios. Ella solo había escuchado una religión donde sus antepasados le habían dicho, no, aquí se adora es en el cerro, los judíos adoran en Jerusalén, pero nosotros adoramos en el cerro. Pero ni adorando en el cerro ni adorando en Jerusalén, ninguno de los dos pueblos se había conmovido como Jesús para querer traer una alianza entre los dos pueblos y tener paz entre ellos. Entonces podían seguir adorando en el cerro muchos años, podían seguir adorando en Jerusalén muchos años, pero ninguno, porque la palabra no lo menciona, hasta que Jesús quiso romper esas barreras, quiso romper esas fronteras invisibles que habían entre esas dos tierras y traer unidad a causa del evangelio. Y ese era el evangelio que conocía la samaritana. Era un evangelio religioso, era un evangelio que iba a adorar al cerro, pero que no permitía que ese poder del evangelio transformara las vidas de su pueblo. Y cuando se encuentra con Jesús y empieza a hablar con él y le cuenta acerca de lo que él conocía de Dios, Jesús le confronta con otra verdad en su amor y le dice, créeme, mujer, que pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. O sea, usted no va a necesitar la religión, no, quiero algo más, quiero una relación verdadera entre hijos y el Padre eterno. Y dice, ustedes los samaritanos ni saben a quién adoran. Ustedes se imaginan estar años y años en la iglesia y no saber a quién están adorando.
Ustedes se imaginan venir todos los domingos y creer que adoraron e irse de este lugar y no saber a quién adoraron. Y así estaban los samaritanos y así estaban los de Jerusalén, porque habían aprendido los ritos, porque habían aprendido que el culto era a las 8 de la mañana, pero no tenían una relación con ese Dios al que adoraban. Por eso no lo conocían, por eso sus vidas seguían iguales, por eso seguían en enemistad entre los pueblos, porque no conocían al Dios de paz. Hasta que Jesús se encuentra con aquella mujer y Él mismo trae la paz a su región. ¿Y sabe cómo lo hizo? Mostrándole un poco de su poder, mostrándole cómo Él conocía su vida, y a pesar de que conocía su historia, Él se había sentado y había procurado una conversación con ella, porque estoy segura que si Jesús no le hubiese hablado, ella por vergüenza, por culpa, por miedo al rechazo, no le hubiera hablado, sino que fue Él el que toma la iniciativa de hablar con ella. Y así Jesús quiere también usar nuestras vidas. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que Jesús le muestra a aquella mujer que Él conocía su vida, y Él le hace saber que Él conocía su historia, pero que aún así no la rechazaba. Entonces yo no sé cuál sea su historia, yo no sé cuál sea su pasado, pero hoy le digo que Jesús no le rechaza por su historia. Tal vez usted diga: hermana, tengo problemas en identidad de género, tengo problemas con mi identidad sexual y me da como que ni yo mismo entiendo lo que me está pasando. Tranquilo, porque Jesús ya sabe lo que usted está pasando. Jesús ya conoce su historia y Jesús tiene un plan para usted. Jesús tiene un propósito para usted. Usted diga: no, hermana, definitivamente el vicio, para mí es imposible pensar en una vida sin vicio. Y yo le digo: tranquilo, Jesús conoce su lucha, Jesús conoce esa adicción que usted tiene, pero Jesús quiere ayudarlo y llevarlo a libertad. Jesús tiene un plan para usted, como lo tuvo con esa mujer. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben, amada iglesia, amados evangelistas? ¿Saben qué pasa cuando nosotros nos dejamos guiar por el Padre, por el Espíritu Santo, por el Hijo, y vamos a aquellas personas a las que otros no van? ¿Saben qué pasa? Que hay transformación en una vida, y esa vida puede ser usada por Dios para transformar a toda su comunidad. ¿Jesús acaso fue y buscó una plataforma para hablarle a todos los samaritanos? No, Él buscó una mujer clave, Él buscó la mujer repudiada del pueblo, Él buscó aquella que estaba aislada, que ni siquiera tal vez se hablaba con las mujeres, porque Él sabía que esa mujer tenía la capacidad en su corazón de hablar al pueblo de las maravillas de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque ella estaba sorprendida de que un hombre que conocía su pasado no la hubiese rechazado, sino que aún le hubiese dado esa esperanza, le hubiese hablado del Mesías, le hubiese dicho que Él era el que iba a responder sus preguntas, porque ella le dice: Señor, entonces el Mesías es el que nos va a responder todas nuestras preguntas. Y Él le dice: yo soy el Mesías, yo soy el que voy a responder todas tus preguntas, yo soy el que te voy a enseñar todas las cosas. Y ese es Dios. El Espíritu Santo quiere llevarnos a ese nivel evangelizador, a ese nivel de ir y buscar y hablar del Señor y dejarnos guiar por Él, y poder llevar el evangelio como Él quiere que lo llevemos. Y en eso quisiera invitarles para que podamos ser sensibles. Yo también lo necesito. Necesitamos ser sensibles al consejo divino. No podemos llegar a hablarle de Jesús, tal vez a un anciano que fue golpeado por la vida, con dureza. Debemos dejarnos llenar de compasión el corazón para que pueda llegar ese evangelio a esa vida. Usted no puede llegar simplemente con estructuras aprendidas. Usted debe dejarse guiar por el Espíritu Santo para hablar del evangelio de Cristo como Jesús lo hizo. Jesús llegó a hablar con ella sin religión. Jesús llegó a hablar con ella con el propósito de conversar, y en su conversación se dejó ver de ella, se dejó ver de esa mujer que le necesitaba. Entonces, nosotros podemos ser y somos, y aún Jesús dijo que mayores cosas que las que Él había hecho nosotros podíamos hacer, y creo que podríamos alcanzar muchas más almas, pero debemos dejarnos guiar por Él. Saber cómo llegarle al vecino, saber cómo llegarle a nuestro amigo, saber cómo llegarle a aquella persona
que vino a la iglesia tal vez por mucho tiempo, pero que se apartó y que cree que ya conoce. ¿Cómo vamos a llegarle a aquella persona que cree que ya conoce? Como le pasó a la samaritana. Ellas sabían dónde iban a adorar, pero ella no conocía a ese Dios. Y dice Jesús, continúa diciendo, y allí ya habla a los adoradores, y dice: Dios es espíritu, y los que adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Y otra vez, dígale al que está a su lado, ese tiempo ha llegado. Este es el tiempo en que los adoradores somos guiados por el Espíritu para adorar al Padre como Él quiere, no como yo quiero, no en mi forma, sino en la forma que Él quiere. Y eso nos cuesta dejarnos guiar. Y Dios me ha dado el honor de ser adoradora, pero en muchos momentos nos cuesta porque tenemos un programa, porque tenemos un orden, porque sabemos que debemos hacerlo de esta manera y necesitamos estar tan ligados al corazón del Espíritu Santo para poder ser guiados como Él quiere que adoremos, como Él quiere que lo hagamos, con la disposición del corazón que Él quiere recibir adoración. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo que está cerca al Padre para decirnos cómo Él quiere ser adorado? Entonces ahí donde está usted es un adorador. Usted es el adorador que el Señor está buscando en este tiempo. Y para ser esos adoradores necesitamos ser guiados por Él. Que no nos pase como los samaritanos que iban al cerro, pero muy seguramente no adoraban. O como aquellos de Jerusalén, que iban a Jerusalén, los judíos que iban a Jerusalén, pero tal vez se limitaban a sus formas. Y Jesús dice: llegará el tiempo en que el Espíritu Santo los va a guiar, y ese tiempo ya llegó. Ese es el tiempo en el que somos guiados por Él. Continuamos viendo la historia de la samaritana, y ¿saben qué hizo ella? Salió de inmediato a contarle al pueblo que había un hombre allá que le había dicho su pasado, y que aún a pesar de su pasado se había sentado a conversar con ella. Ustedes se imaginan los ojos de Jesús, cómo le miraría a la samaritana con tanto amor, con tanta compasión. Tal vez no la miró con ojos de juicio, de acusación, sino con ojos de compasión, de ver una mujer sedienta que no sabía encontrar agua de vida y que había buscado en diferentes pozos, y Él tenía eso que ella necesitaba. Con ojos de compasión la miró, tanto así que aquella mujer sale, le cuenta al pueblo, el pueblo se reúne a escuchar de Jesús, a escuchar el mensaje de Jesús, y Jesús entonces empieza a hablar con ellos y les habla. Y dice en el versículo 40: mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Ustedes, no sé si les haya pasado en algún momento cuando hemos tenido esos encuentros tan cercanos con Dios, y Él empieza a hablarnos cosas puntuales de nuestra vida que solo Él conoce. Para mí personalmente han sido los momentos que han marcado más mi vida, porque me han dejado conocer lo real que Él es y lo atento que está aún a mis pensamientos. Y quiero contarles algo breve. Una vez iba manejando para mi casa y estaba conversando con Dios de algunas situaciones y me sentía olvidada, y le dije: Señor, siento que me olvidaste. Siento que me has olvidado, porque como que sentía que tal vez Dios no estaba obrando en la situación de la que le estaba hablando. Y pasan como tal vez unos 2 o 3 días y me reúno en un grupo de oración con unos hermanos, y Dios empieza a usar a una mujer para hablar a mi corazón. Y algo que ese día Dios habló de muchas cosas a mi vida, pero algo que Él me dijo: yo no me he olvidado de ti. Y solo con decirme eso dije: wow, Señor, una vez más me recuerdas lo real que eres y lo atento que estás a esas conversaciones que llevo contigo mientras voy de camino a mi casa. Estás tan atento, Señor. Solo tú sabías que me sentía que me habías olvidado.
pero a tan solo tal vez 2 o 3 días, porque no recuerdo bien, Él estaba ahí recordándome, yo no me he olvidado de ti. Y ese es el Dios que se encontró con la samaritana, así tal cual, ese Dios que nos habla de temas puntuales que solo Él y nosotros conocemos. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Ese testimonio que dio la samaritana fue solo la puerta para que aquella multitud quisiera conocer a ese Dios. Tal vez no todos creerían por el testimonio de ella. Ellos necesitaban escuchar a aquel hombre llamado Jesús. Y continúa ahí en el versículo 40, dice: por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Después de ser judío rechazado por samaritanos, ahora los samaritanos le pedían a un judío que se quedara con ellos 2 días. Y dice en el versículo 41, y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer: ahora creemos, no por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Y tal vez usted salga a dar su testimonio y es su historia. Así como yo les he contado esto breve de mi historia, usted tiene su historia. Y usted puede ir a contarlo a los de su barrio y esa va a ser la puerta para que muchos quieran conocer a ese Jesús. Y después cada uno de sus vecinos va a hablar de Jesús a causa de que ellos mismos han tenido un encuentro con Él. Así como le dijeron a la samaritana: tal vez nos acercamos por lo que nos dijiste, pero ahora creemos por lo que hemos oído directamente de Él. ¿No les parece hermoso ese Jesús? No sabemos Jesús que les habló, no sabemos Jesús que les dijo, no sé si tal vez tuvo un encuentro también así cercano con alguien y también le dijo algo, pero fue suficiente para que muchos más creyeran en ese Jesús. Y hoy le habla a usted que está ahí, que tal vez hoy por propósito divino está escuchando esta conversación, esta predicación, y quiero decirle que no es casualidad, que Jesús tiene un propósito, que así como Jesús se encontró con aquella samaritana, hoy Jesús le motivó a usted a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le motivó y le guió para que en este momento usted pueda escuchar esto. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere tener un encuentro con usted, porque Él sabe su historia. Usted no tiene que entregarle hoy su hoja de vida delante de Jesús para que Él lo conozca. Él ya lo conoce. Él no necesita su currículum, Él ya lo conoce. Él quiere tener un encuentro con usted. Así que ahí donde está usted, si puede cerrar sus ojos, vamos a orar a Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y vamos a pedirle que entre a nuestros corazones. Y si usted es de aquellos que ha ido a la iglesia como los samaritanos que iban al cerro, pero que usted cree que no conoce a ese Dios que adora, vuelva a hacer esta oración y dígale a Él que se revele a su vida. Y vamos a decir: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz, Señor, y que compraste para mí la salvación. Hoy te pido, Espíritu Santo, que me reveles al Hijo, que me reveles al Padre, que yo pueda conocerles. Yo no sé, y dígale usted ahí, hable con Jesús y dígale: Señor, soy nueva en esto. Yo no conozco nada de esto, pero quiero que te reveles a mí. Cruza en mi camino una persona que me guíe y me direccione, Señor, hacia donde debo congregarme. Y si usted es uno de aquellos que se ha congregado muchos años, pero cree que no le conoce, dígale: Jesús, creo que no te conozco. Aún no he tenido el encuentro que tuviste con aquella mujer. Yo no he experimentado ese Dios que me conoce y que conoce mi historia, pero hoy te digo que quiero conocerte y que quiero que te reveles a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y si usted está sano, si le duele algo en su cuerpo, si tiene algún malestar, dígale: Jesús, yo también he leído en la palabra o he escuchado que Jesús hizo milagros, que Jesús devolvió la vista a los ciegos, hizo escuchar a los sordos. Por eso hoy te pido en el nombre de Jesús, Padre,
Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú sanando mi cuerpo, que seas tú quitando toda dolencia y toda enfermedad, todo trauma físico, que seas tú, Señor, libertando mi cuerpo de la enfermedad y que yo pueda estar completamente sano. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, nos queda el reto de ser evangelizadores, de ser guiados por el Espíritu Santo para llegar y llevar el mensaje de la cruz a aquellos que le necesitan. Dios les bendiga, ha sido un gusto acompañarles. Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.